6:58 de la mañana, continuamos en nuestra conversación con el diputado del Gran Polo Patriótico por el Estado Trujillo, Loengri Mateos. Diputado, fue extendido el plazo para la salida de circulación del billete de 100 bolívares hasta el próximo 20 de enero. Han habido denuncias en varios estados del país y también de quienes canjearon ante el Banco Central de Venezuela o depositaron, en este caso, su dinero para esperar el nuevo cono monetario. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué se ha extendido y se ha recortado y se ha vuelto a extender el plazo para la salida en circulación de estos billetes? Bueno, mira, fíjate algo. Primero que, nosotros desde el Bloque de la Patria apoyamos las medidas que se tomaron, tanto inicialmente, que las tomó nuestro presidente Nicolás Maduro, para darle un golpe certero a las mafias que estaban extrayendo nuestros billetes de 100 hacia otros países, no solamente a la hermana República de Colombia, sino también vimos nosotros como galpones enteros se encontraban repletos de billetes en Europa, en países europeos, que llamó bastante la atención, pero sabemos nosotros bien que es la guerra internacional que se ha cernido contra Venezuela, la guerra económica que se ha cernido contra Venezuela, y ahí está una prueba más. Sin embargo, mira, en el mes de diciembre se toma esta medida, luego se toma otra medida del presidente Nicolás Maduro de dejar en circulación hasta el 2 de enero los billetes de 100 y que comienza otra vez el proceso, precisamente porque nosotros somos Venezuela es un país bastante rural en el sentido financiero, donde no tenemos entidades bancarias, no está bancarizado todos los municipios del país y precisamente somos un país también bastante agrícola, donde nuestros productores, caficultores y muchos de los campesinos nuestros pues se habían quedado con buena parte de ese dinero en billetes de 100. ¿Y eso no se analizó antes de tomar la medida? Sí, mira, se analizó todo eso y precisamente de ese análisis, de esa planificación, se toman las medidas necesarias correctivas, que eso forma parte también de una planificación que se hace previamente. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, pues el gobierno se dio cuenta de esta situación, nuevamente abre el compás para que estos billetes volvieran a entrar a las arcas. A nivel de inteligencia y a nivel de investigaciones, el país está débil, tomando en cuenta que el presidente Nicolás Maduro aseguró que esta práctica se hacía desde hace 2 años. ¿Por qué no se actuó antes? Bueno, no, mira, no podemos decir ni que está débil ni nada, sino que se toman las acciones y las reacciones. Y realmente allí pasó algo muy parecido a esto. Y que nosotros, lejos de cualquier denuncia que se haga por parte de la oposición venezolana, quienes han querido manipular este tema, nosotros tenemos que enfocarnos en las denuncias iniciales que hicieran los pseudodirigentes de la MUC y por supuesto de algunos diputados, quienes les dolió bastante cuando se toman estas medidas, porque precisamente ellos forman parte de estas mafias que estaban traficando con nuestros billetes venezolanos. Diputado, ¿cómo auditar este dinero que ingresó a las bóvedas de los bancos, tomando en cuenta que el presidente Nicolás Maduro aseguraba que más del 80% de los billetes de 100 habían sido sacados del país a través de la frontera, por Colombia, en Cúcuta y todas estas mafias que decía? Pero luego dice en otro discurso que ese 80% regresó otra vez. ¿Cómo auditar y evitar que en las bóvedas de los bancos esté dinero proveniente del delito que se legitimó con estos depósitos? Bueno, fíjate que fueron recuperados más de 80.000 millones de bolívares en billetes de 100 en la frontera, intentando entrar otra vez a territorio venezolano, y precisamente ese dinero que incluso se manifestó que es para fortalecer los CLAC, están ahí en las bóvedas y por supuesto se le va a dar el uso que debe dársele a lo que es para fortalecer la economía venezolana. Sin embargo, también vimos nosotros como más de 350.000 millones en billetes de 100 estaban fuera incluso del país, almacenados en grandes galpones, y que por supuesto también se recuperó buena parte de billetes de 100 que estaban en hogares de familias venezolanas, pues como te lo venía diciendo, no somos un país bancarizado totalmente y hay muchas personas quienes tenían grandes sumas de dinero en billetes de 100 porque no tienen un banco quizás a la mano y no van a depositar esas grandes sumas de dinero en billetes de 100. Esa es una recuperación que se hizo también de este papel moneda, que era importante para que volviera a circular de manera normal a cada uno de los usuarios, cada una de nuestro pueblo, es decir, de las personas que necesitaban pues este dinero y que le estaba haciendo un daño terrible a nuestra economía. ¿Cómo sale ese dinero en el último año con una frontera cerrada? No, mira, mucho más allá, tú sabes que... ¿De quién es la complicidad? No solamente Venezuela, nosotros tenemos una buena cantidad de extensión fronteriza, es decir, de metros,
Y sabemos nosotros que no solamente pasa en Venezuela, sino en todos los países del mundo las fronteras son vulnerables. Existen trochas, existe metodología para que puedan delinquir muchas personas allí en la frontera. Y esto no lo estoy diciendo porque quizás tengamos un sistema de seguridad nosotros muy débil, sino que eso pasa en cualquier país del mundo, incluyendo el imperio. Ahí tienes tú el sistema migratorio que tienen desde México para Estados Unidos, y mucho más allá de que hagan un muro y hagan lo que hagan, siempre va a existir alguien que va a tratar de violar la ley. Claro, pero en este caso en particular que estamos hablando de Venezuela, ¿por qué no se ha logrado minimizar este tipo de prácticas? Porque todavía precisamente existen las trochas, se siguen llevando el combustible, se siguen llevando los alimentos y se siguen llevando la plata. Bueno, mira, en estos momentos se ha hecho un gran trabajo estos últimos años, incluso para regular el combustible. Hemos visto la medida que se toma a partir del 1 de enero, donde las bombas que están en zonas fronterizas ya van a expender gasolina a precio, bueno, a precio no, sino cobrando moneda colombiana, en pesos colombianos, precisamente para evitar que estas mafias se sigan haciendo del combustible y de lo que venían traficando durante todo este tiempo. Igualmente, el cierre de la frontera ha ayudado bastante a lo que es la retención de alimentación en la frontera, de medicamentos, quienes también estaban sacando los medicamentos también fuera de nuestro país, y que de una u otra forma todas estas medidas han ayudado a que progresivamente se vaya superando de una u otra forma la problemática que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas. Antes de pasar a la participación de Twitter, diputado, se sigue insistiendo en que los problemas del país se deben a una guerra no convencional, a un enemigo externo que sería el imperio, el enemigo interno que es la oposición, pero que se asume como error en medidas económicas por parte del gobierno nacional. Bueno, fíjate que de una u otra forma somos humanos. Quizás se hayan cometido errores en materia económica por algunos gerentes pertenecientes al gobierno bolivariano, pero mucho más allá de eso, hemos visto nosotros también cómo es realmente una guerra económica donde comenzaron a esconder los alimentos, luego de una u otra forma todos los empresarios, o buena parte de los empresarios, por lo menos un 90% de los empresarios de este país, que tenemos todavía una empresa totalmente privada, porque eso también hay que reconocerlo, solamente el 5% tenemos nosotros como empresas públicas de las empresas nacionalizadas. Bueno, ellos cayeron en ese juego de la oposición para derrocar al gobierno nacional y, por supuesto, a nivel internacional comenzaron a jugar incluso con el riesgo país. Sabemos nosotros que Venezuela ha venido pagando una cuantiosa cantidad de dinero, 30.000 millones por un lado, 40.000 millones de dólares por otro, y sobre todo de manera progresiva. Más sin embargo, vemos como el riesgo país sigue aumentando de manera desproporcional. Eso forma parte de la guerra económica internacional. Hemos visto también cómo se ha hecho un cerco financiero sobre Venezuela, es decir, se ha venido cerniendo todo un esquema y un plan bien montado por parte de la oposición venezolana y la oposición fascista internacional. ¿Y ese 5% de empresas nacionalizadas pudieran decir que son un ejemplo exitoso? Bueno, mira, gran parte de ellas son un ejemplo exitoso. También nosotros tenemos que decir con mucha responsabilidad, hay empresas, y eso lo ha reconocido el presidente, tanto el comandante Chávez lo reconoció, como ahora lo reconoce el presidente Nicolás Maduro. Habían empresas que no habían sido exitosas, que los gerentes que pusieron al frente de estas empresas no lo hicieron bien. Nosotros reconocemos esto. Ahora también tenemos empresas exitosas como la CanTV, tenemos empresas exitosas, te puedo hablar de Benvidrio, de algunas cementeras también del país. Las empresas de alimentación, ¿cuáles nos pudieran nombrar que estén en este momento operativas? Está Ceval operativa totalmente, están trabajando, y ahorita en estos momentos se están reaperturando muchas empresas de estas alimenticias que de una u otra forma estaban paralizadas por falta de materia prima, por la mala gerencia que hubo en su momento, y que por supuesto en estos momentos, ya desde hace unos meses para acá, a través de lo que ha sido el motor agroalimentario, se están volviendo a reactivar y están totalmente activadas en este momento. Plantas de harina precocida, plantas de aceite. En el estado portugués, en el estado Coge, tenemos un buen ejemplo de lo que ha sido la reactivación progresiva de cada una de estas plantas. Diputado, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Muchas preguntas para usted y se las presenta Gabriel. Efectivamente, diputado Mateus, un gusto que esté la mañana de hoy con nosotros acá en Primera Página. Gabriel Jiménez le pregunta, diputado, ¿quién nos asegura que no se llevarán también los nuevos billetes de alta denominación? Bueno, mira, va a haber un control cambiario, un control sobre cada uno de estos billetes, y que por supuesto nosotros seremos garantes desde el gobierno nacional para que estos billetes permanezcan en nuestro país, y que por supuesto se haga de una u otra forma, se elimine la resolución número 9 allá en Colombia, donde tienen un tipo de cambio bastante controversial en lo que es la frontera,
y por supuesto el Banco Central de Colombia tiene otro tipo de cambio. Entonces también se está trabajando en función, en coordinación con el presidente de la República Hermana de Colombia para que de una u otra forma se solucione el problema de raíz y de manera estructural. Isabel Arteaga le pregunta, diputado, si todo lo que pasa en Venezuela es saboteo, ¿qué función cumplen los poderes que están al mando de la revolución para evitarlo? Mira, se hace un gran esfuerzo, pero hay que recordar que en la parte económica nosotros, de una u otra forma, y mucho más allá de lo que la oposición ha dicho, de que en Venezuela hay un régimen dictatorial y todo lo que ellos esbozan por allí para confundir al pueblo, y confundir no solamente al pueblo venezolano, sino a nivel internacional también a todo el mundo, nosotros hemos visto cómo en Venezuela se ha mantenido una empresa privada donde se le han respetado sus derechos, donde se le ha respetado su Estado de Derecho y que de una u otra forma, bueno, estas personas cuando se ponen de acuerdo con la oposición venezolana, que es todo el tiempo, pues tratan y van al saboteo directamente. Se han sostenido medidas que han ido directamente impactando sobre este saboteo, pero bueno, ahí estamos, de manera progresiva, trabajando para que cada saboteo tenga una reacción y una acción del gobierno nacional. Seguimos revisando, diputado, comentarios. La usuaria Ramona Barrios comenta lo siguiente: en Trujillo hay protestas a diario por escasez de comida, gas doméstico, falta de dotación en los hospitales e inseguridad. ¿Qué le responde? Bueno, mira, en Trujillo se está haciendo un gran trabajo desde la gobernación del Estado de Trujillo. Sabemos nosotros que no es suficiente la cantidad de alimentos que está llegando ahorita al Estado de Trujillo. Estamos haciendo un gran esfuerzo aquí desde los ministerios que les compete en este sentido, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Alimentación, para que lleguen aún más cantidad de alimentos al Estado de Trujillo, de medicamentos. Incluso se han hecho dotaciones importantes de diferentes hospitales del Estado de Trujillo, tanto en Boconó como en Sabana de Mendoza, en el mismo hospital de Valera. Se ha venido arreglando la infraestructura y que por supuesto este año pues hay un plan bien estructurado conjuntamente con el gobernador para ir a atender lo que son las mafias también que trafican con los medicamentos, porque eso también hay que llamar a la conciencia a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que se dejen, algunas personas, no son todas por supuesto, pero aquellos que lo hacen, que dejen de extraer los medicamentos de los centros de salud, porque eso es precisamente para nuestras familias que realmente los necesitan, que tienen un paciente ahí al lado. Arnaldi Maurera comenta lo siguiente: buenos días, diputado, deje de repetir la guacharaca del desacato. La Asamblea Nacional, por ejemplo, aprobó la ley de cesta ticket junto al TCJ y aún nada. Bueno, mira, esa es una ley que se aprobó, por supuesto, se le dio visto bueno desde el TCJ y nosotros estamos esperando de que se cumpla a través del Seguro Social lo que es el pago del cesta ticket para nuestros abuelitos y abuelitas, y que por supuesto, mucho más allá de eso, no es ninguna guacharaca, porque hemos visto nosotros cómo en este último mes, incluso el presidente Nicolás Maduro ha aprobado, bueno, una buena cantidad de pensiones, más de 80.000 pensiones fueron aprobadas ahorita en el mes de diciembre para cerrar el año, y que gracias a la revolución, me digo compañera, que tenemos hoy día más de 3,5 millones de pensionados en nuestro país, para bien de todos nuestros abuelitos y abuelitas, en comparación con los años 90, cuando teníamos apenas unos 350.000. Vamos a finalizar, diputado Mateus, el recorrido por los comentarios de la audiencia con este que escribe la televidente Mariela Alta. Y dice lo siguiente: en desacato, diputado, está la sala electoral del TCJ que no ha dictado sentencia sobre el caso Amazonas después de un año. Justicia tardía no es justicia. No, mira, para nada, absolutamente para nada. La sala electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, hay una investigación sobre los casos de estos candidatos de Amazonas, porque ellos no son diputados, no tienen la cualidad de diputados en estos momentos, y que por supuesto en su momento la sala electoral y constitucional del TCJ darán a conocer el resultado de la investigación y le dictarán al Poder Electoral cuál debe ser el procedimiento para llevar otra vez las elecciones al Estado Amazonas. ¿Considera usted, diputado, que con una nueva directiva de la Asamblea Nacional se puede llegar a un punto medio en beneficio de resolver los problemas de los venezolanos? Bueno, mira, nosotros abogamos porque eso sea así, nosotros abogamos porque realmente esta oposición deje de ser una oposición vaga, de que esta oposición deje de ser irresponsable con el pueblo venezolano y que realmente tengamos una oposición seria que venga a trabajar, porque incluso al gobierno le hace falta, a nosotros nos hace falta tener una oposición seria, que de una u otra forma nos sentemos a trabajar sobre los problemas y la resolución de los problemas, sobre todo de cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros abogamos por ello. Le pedimos
a la Mesa de la Unidad Democrática, a sus pseudo dirigentes, de que se sienten realmente a trabajar por los problemas de los venezolanos, que es lo único que nosotros le estamos ofreciendo y pidiendo a través de la mesa de diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estábamos conversando con Lohengrin Mateos, diputado del Gran Polo Patriótico por el Estado Trujillo.